Buenas tardes con todos, compañeros, buenas tardes. Me llamo Mirko Ronceros Cabanillas, soy estudiante de la Universidad Privada del Norte, del primer ciclo de procesos biológicos, y a continuación daré mi tema a exponer llamado el núcleo celular y el citoplasma. El núcleo celular es una estructura distintiva de las células eucariotas. La primera célula eucariota era anaerobia y habría surgido hace unos 2.700 millones de años. A partir de la función de una arquea que utilizaba azufre y calor como fuente de energía, con una bacteria parecida a las actuales mixobacterias. Esta fue descubierta por Lynn Margulis en 1967. Generalmente esta célula posee un solo núcleo, en, pero en algunos casos tienen más, como ocurre con los euroclastos. Las fibras musculares esqueléticas y los epitelios con algunos invertebrados, como también algunos invertebrados. El núcleo celular fue el primer organelo que se descubrió en 1804. Francis Bauer lo descubrió más ampliamente y poco después Robert Brown terminó por darle y simplificar el nombre a núcleo celular. El núcleo es el organelo que contiene el genoma del organismo. Su función es mantener la integridad y la integridad de los genes y controlar las actividades celulares mediante la regulación de la expresión genética, que incluye los procesos de metabolismo, división, crecimiento y diferenciación celular. El núcleo es el centro, como podrán ver, ¿no? El núcleo es el centro de control de la célula. Consta de dos componentes que se pueden distinguir morfológicamente: la envoltura nuclear y el nucleoplasma. Y la envoltura nuclear consta de dos membranas internas, una externa y una interna. Entre ambas hay una cavidad llamada espacio perinuclear, que es prácticamente igual que el citosol. La membrana interna posee proteínas transmembrana que sirven de anclaje a una de las capas proteínas fibrilares llamada lámina nuclear, que está formada por filamentos intermedios y cuyas funciones radican en dar consistencia mecánica al núcleo, así como también sirve de anclaje para los cromosomas y los poros nucleares. Como verán acá tenemos el cisterna perinuclear, membrana nuclear, ¿no? Citoplasma y la parte, ¿no?, del nucleoplasma, ¿no? En cuanto a la membrana externa, esta es continua con la membrana del retículo endoplasmático rugoso y contiene ribosomas en su superficie, por lo que participan en la síntesis de proteínas. La envoltura nuclear tiene de 3.000 a 4.000 poros de unos 800 de diámetro que comunican al núcleo y citoplasma entre sí. La envoltura nuclear tiene de 3.000 a 4.000 poros de unos 800. Cada uno de estos poros está constituido por más de 50 proteínas denominadas nucleoporinas, ensambladas en forma de octágono. Las moléculas pequeñas, de 5.000 a 44.000, se pueden difundir libremente a través de los poros, mientras que las moléculas grandes, por ejemplo, proteínas globulares mayores de 60, son transferidas por transporte activo. Del citoplasma al núcleo pasan histonas, ADN polimerasa, ARN polimerasas, proteínas reguladoras de la expresión genética, factores de transcripción, proteínas para procesamiento de ARN y proteínas para ensamblaje
de sus unidades ribosomales. Del núcleo al citoplasma pasan ARN, ARNM, ARNT y son subunidades ribosomales formadas por ARN y proteínas. El nucleoplasma. El núcleo, en el interior del núcleo el interior del núcleo es de consistencia coloidal. Se denomina nucleoplasma o matriz nuclear y contiene el nucleolo, el material genético y otros cuerpos. El nucleolo es una estructura macromolecular constituida por ARN, ADN y proteínas. Cada célula posee regularmente solo un núcleo, pero puede tener más en función de su actividad. Por ejemplo, las células de los mamíferos pueden tener hasta 5. El nucleolo se lleva a cabo transcripción, procesamiento post-transcripcional, ensamblaje del ARN ribosomal, que es ARNR, y por medio del microscopio electrónico se distinguen 3 partes en el nucleolo: centro fibrilar, parte fibrilar densa y parte granular. Muchas gracias. Ahora voy a pasar al citoplasma, que también es parte de mi tema. El citoplasma. El citoplasma cumple una función elemental en el equilibrio del organismo. Perdón, pensé que ya no estaba grabando. El citoplasma cumple una función elemental en el equilibrio del organismo. El citoplasma es un líquido que se alberga en el interior de la membrana de la célula. Su composición está formada por distintas sales y proteínas. Pero en su mayoría el citoplasma contiene agua. Se encuentra contenido en una estructura conocida como exoesqueleto, que le otorga rigidez. Gracias al citoplasma, los demás elementos de las células, como las mitocondrias o los organelos, se mantienen estables dentro de la célula. Su nombre proviene de dos vocablos, perdón. Cito, que quiere decir célula, y plasma, que significa material. Por tal motivo, el citoplasma es un material el cual se encuentra contenida en la célula. Contribuye en otros procesos importantes de la célula, como son los siguientes. Permite las reacciones de biosíntesis gracias a su consistencia gelatinosa. Protege el material genético, cuestión fundamental de la célula. Permite el transporte de materiales de manera eficaz dentro de la célula. Hay quienes consideran que el citoplasma es similar a una sopa en donde se encuentran todos los compuestos necesarios y pueden movilizarse entre sí. Reproducción de la célula. En las células ocurren diferentes tipos de reproducción, mejor conocido como procesos de división celular. Gracias a ellos, las células crecen y se van volviendo más abundantes, y estos procesos son la mitosis y la meiosis. Más bien, agradecerles a todos por su atención. Quiero darle las gracias de verdad a mi profesor Neil, de verdad, porque ha hecho un buen trabajo con nosotros, ha tenido bastante paciencia. Y bueno, ante todo, darle las gracias, y hasta una nueva oportunidad será conmigo. Muy amable.